Hola, soy Sofía. El día del funeral de mi madre, la persona que más amaba en el mundo, mi suegra llegó a mi casa con sus maletas para mudarse, y mi esposo fue quien le abrió la puerta, con una sonrisa que nunca me había dedicado a mí en mis peores momentos. Me robaron mi duelo, mi espacio y mi paz, todo en el mismo instante. ¿Alguna vez te han traicionado en tu momento de mayor dolor, cuando te sentías más vulnerable? Antes de que te cuente lo que encontré en el cuarto de mi mamá, que me heló la sangre y me dio la fuerza para luchar, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando unas simples palabras, fideicomiso en vida, lo cambiaron absolutamente todo. Tenía 26 años y sentía que mi mundo se había derrumbado. Mi madre, Isabela, acababa de fallecer después de una larga y dolorosa enfermedad. Estábamos en su casa, la casa donde crecí, en el corazón de Coral Gables, en Miami. Era un lugar lleno de luz, de sus risas, de sus plantas. Ese día, después del servicio, organizamos una pequeña recepción con los amigos más cercanos. El aire estaba cargado de una tristeza silenciosa. Mi esposo, Javier, se movía entre los invitados, ofreciendo café y palabras de consuelo que sonaban huecas, ensayadas. Lo sentía a kilómetros de distancia, como si un muro de cristal se hubiera levantado entre nosotros, justo cuando más necesitaba sentir su mano sosteniendo la mía. Durante los últimos meses, Javier había interpretado el papel del esposo perfecto. Me acompañaba a las citas con los médicos, me abrazaba cuando lloraba y me aseguraba que superaríamos esto juntos. Pero ahora, con mi madre ya ausente, su actuación se sentía forzada. Lo veía revisando su teléfono constantemente, intercambiando miradas rápidas y casi imperceptibles con su madre, Marta, quien no paraba de llamar. Sus palabras de apoyo se habían convertido en un murmullo superficial, como si estuviera siguiendo un guión del que ya se había cansado. Una sensación de frío y desconfianza comenzó a instalarse en mi pecho. Una alarma silenciosa que mi dolor intentaba ignorar, pero que se hacía cada vez más fuerte con cada gesto distante que él hacía. Necesitando un respiro de las miradas de compasión, me escapé al dormitorio de mi madre. La puerta estaba entreabierta y, al entrar, el aroma de su perfume, una mezcla de lavanda y cítricos, me envolvió como un último abrazo. Todo estaba impecable, tal como ella lo había dejado. Sobre su mecedora de mimbre descansaba su chal favorito, uno que ella misma había tejido con hilos de 1000 colores. Me acerqué y lo tomé entre mis manos, sintiendo la suavidad de la lana y recordando el calor de sus brazos. Acaricié la tela, cerré los ojos e intenté grabar en mi memoria esa sensación de paz, ese último vestigio de su presencia. En ese santuario personal, el dolor se sentía puro, manejable, mío. De repente, un silencio antinatural en la sala me hizo volver a la realidad. Salí del cuarto y lo que vi me dejó paralizada. En el umbral de la puerta principal estaba mi suegra, Marta, con una postura erguida y una expresión que no tenía nada de luto. A su lado, en el elegante piso de mármol, había 2 maletas grandes y costosas, de esas que se usan para viajes largos, no para una visita de condolencias. El puñado de invitados que quedaba se había callado, y sus miradas iban de ella a mí, cargadas de una mezcla de confusión y pena ajena. El ambiente de respetuoso duelo se había hecho añicos, reemplazado por una tensión palpable, una invasión tan descarada que era casi surrealista. Marta avanzó unos pasos, ignorando a todos los demás, y se detuvo frente a mí. Su sonrisa era afilada, casi triunfante. No me ofreció un abrazo ni una palabra de consuelo. En cambio, con una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran, una voz que goteaba arrogancia y desprecio, declaró: «Bueno, Sofía, ahora que tu mami se ha ido, yo seré la señora de esta casa». Las palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé sin aire, buscando con la mirada a Javier, esperando que interviniera, que la detuviera, que defendiera mi dolor y la memoria de mi madre. Pero él simplemente bajó la vista al suelo, incapaz de mirarme a los ojos,
confirmando con su silencio la traición más cruel que jamás imaginé. Los pocos amigos que quedaban, visiblemente incómodos, comenzaron a despedirse con abrazos apresurados y susurros de «Llámame si necesitas algo, ¿sí?». Se sentían como testigos de una humillación privada que se había vuelto pública. Mientras Marta me hablaba de planes absurdos sobre cómo iba a darle vida a este lugar, noté que Javier se escabullía discretamente por el pasillo. Un instinto, una punzada de pánico, me hizo seguirlo. Lo encontré en el dormitorio de mi madre, en mi santuario. La imagen me rompió por dentro. Estaba vaciando el antiguo armario de caoba, sacando los vestidos de mi madre, sus blusas, sus recuerdos, y arrojándolos sin cuidado sobre la cama para hacerle espacio a su madre. No era solo un acto de reorganización, era una profanación. Estaba borrando a mi madre de su propio espacio, con una prisa casi febril, como si cada segundo que su esencia permaneciera allí fuera un obstáculo para sus planes. Y entonces lo vi, en el suelo, a los pies del armario, pisoteado entre el desorden, estaba el chal de colores, la última pieza que yo había abrazado buscando consuelo. Verlo allí, tratado como un trapo viejo, desató algo dentro de mí. El dolor profundo y paralizante que me había consumido se transformó en una furia fría y cristalina. La tristeza no desapareció, pero fue superada por una claridad helada. En ese instante, comprendí la magnitud de su engaño. Mientras los observaba, a él profanando el armario y a ella ya dirigiendo la operación desde la puerta, un recuerdo olvidado emergió de la niebla de mi duelo. Mi madre, sentada frente a mí en la oficina de un abogado hacía unos meses. Estaba más delgada, más frágil, pero sus ojos conservaban esa chispa de determinación inquebrantable. Me pasó un voluminoso fajo de papeles y un bolígrafo. «Firma esto, cariño. Es por tu seguridad», me dijo con una seriedad que en ese momento no comprendí del todo. Yo estaba tan absorta en su tratamiento, en sus citas médicas, que firmé sin hacer preguntas, confiando ciegamente en ella. Ahora, viendo a esos dos buitres en el cuarto de mi madre, sus palabras resonaron en mi mente, no como una simple recomendación, sino como un arma que ella, en su infinita sabiduría, me había dejado. Mi furia era un ancla en medio de la tormenta de dolor. Me mantenía de pie, lúcida, mientras los veía profanar el último santuario que me quedaba, la imagen de mi madre en aquella oficina, su voz firme diciéndome que firmara, por mi seguridad, se superpuso a la escena grotesca que tenía delante. No era una simple sugerencia, era una advertencia, una armadura que ella, con su increíble intuición, había forjado para mí sabiendo que este día llegaría. Sabía que Javier no era el hombre que aparentaba ser, y en ese instante, viendo su desprecio por todo lo que mi madre amaba, entendí que ella había estado protegiéndome incluso desde antes de irse. El chal pisoteado en el suelo no era solo lana, era el símbolo de una batalla que yo no sabía que estaba a punto de librar. Di un paso adelante, cruzando el umbral del dormitorio. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, cortando el aire denso de la habitación. «¿Qué están haciendo?», pregunté. No fue un grito, sino una pregunta helada, directa. Javier se detuvo con una de las blusas de seda de mi madre en la mano y se giró para mirarme, con una expresión de fastidio mal disimulado. «Sofía, por favor, no ahora. Estamos tratando de ayudar, de hacer espacio. No puedes aferrarte a todo esto», dijo con un tono condescendiente, como si le estuviera hablando a una niña caprichosa. Su intento de hacerme sentir irracional, de invalidar mi dolor y mi indignación, fue tan calculado que me revolvió el estómago. No estaba ayudando, estaba borrando, y lo hacía con una prisa que delataba su verdadera impaciencia. Marta, que había estado observando desde la puerta con los brazos cruzados, intervino con su voz melosa y venenosa. «Tu esposo tiene razón, querida. Estás abrumada por el dolor y no estás pensando con claridad. Alguien tiene que tomar las riendas. Necesito un lugar para mis cosas, y este armario es perfecto. Una vez que nos instalemos, te sentirás mucho mejor, ya verás».
Su sonrisa no llegó a sus ojos. Hablaba de instalarnos, como si fuera un hecho consumado, como si mi opinión fuera un simple obstáculo a ser gestionado con un poco de falsa compasión. Se acercó y puso una mano en mi hombro, un gesto que pretendía ser de consuelo, pero que se sintió como una marca de posesión, como si estuviera reclamando no solo la casa, sino también a mí. Me zafé de su contacto, retrocediendo un paso. Mi mirada recorrió el cuarto, deteniéndose en los pequeños detalles que ellos ignoraban. El joyero de plata sobre el tocador, un regalo de mi padre a mi madre en su aniversario, la colección de libros de poesía con las esquinas de las páginas dobladas en sus versos favoritos, una fotografía enmarcada de nosotras dos riendo en la playa, ahora parcialmente oculta por una pila de ropa arrugada. Cada objeto era un recuerdo, una pieza del mosaico de la vida de mi madre, y ellos los estaban tratando como basura. La humillación se sentía física, un nudo apretado en mi garganta que me impedía respirar. Estaba siendo despojada no solo de mi hogar, sino de la memoria tangible de la persona que más había amado en el mundo. En lugar de gritar, de hacer la escena que claramente esperaban para poder etiquetarme de histérica, hice algo que los descolocó por completo. Di media vuelta y salí del dormitorio en silencio. Pude sentir sus miradas confundidas en mi espalda, pero no me detuve. Necesitaba espacio para pensar, para conectar los puntos. Mi aparente rendición era una retirada estratégica. Caminé por el pasillo, pasando junto a las costosas maletas de Marta, que ahora me parecían monumentos a su descarada codicia. Cada paso que daba me alejaba del caos emocional de esa habitación, y me acercaba a la claridad helada que había comenzado a formarse en mi mente. La previsión de mi madre era mi única arma, y tenía que recordar cómo usarla. Entré en el pequeño estudio de mi madre, un espacio lleno de libros de contabilidad, archivos y el aroma a papel viejo y café. Era su centro de mando, el lugar donde manejaba las finanzas de la casa con una precisión meticulosa. Comencé a buscar, no el documento en sí, sino algo que me llevara a él, el nombre del abogado. Abrí los cajones de su escritorio de roble, mis manos rozando sus bolígrafos, sus notas, sus listas. Cada objeto era un susurro de su presencia. El pánico amenazaba con volver, la sensación de estar sola contra ellos. Pero la furia seguía ahí, un fuego lento que me mantenía enfocada. Tenía que haber una tarjeta, una carta, algo. Mi madre nunca dejaba nada al azar. Fue entonces cuando los oí. Sus voces llegaban desde la sala, más bajas ahora, pero cargadas de una confianza nauseabunda. No te preocupes por ella, Javi. Está en shock. En un par de días se acostumbrará a la idea, decía Marta. La respuesta de Javier fue lo que congeló mi sangre. Oh, lo sé, mamá. Pero tenemos que movernos rápido. El agente inmobiliario dijo que una casa como esta en Coral Gables, con este terreno, podría venderse por más de $1 millón en cuestión de semanas. Solo necesito que ella firme los papeles de la venta. Y con lo mal que está, no será difícil convencerla de que es lo mejor para ella. La palabra vender resonó en el silencio del estudio, confirmando mi peor pesadilla. No querían la casa para vivir en ella. La querían por su valor. Una ola de náuseas me invadió. Me apoyé en el escritorio, sintiendo que las piernas me fallaban. Todo había sido una mentira. Sus abrazos, sus palabras de consuelo, su supuesta preocupación. Todo era parte de un plan fríamente calculado para despojarme de mi herencia en mi momento de mayor vulnerabilidad. El amor que una vez sentí por Javier se desintegró, reemplazado por un desprecio tan profundo que me asustó. En ese momento, mi mano tropezó con un viejo tarjetero de cuero. Lo abrí con dedos temblorosos y allí estaba, bajo la letra A de abogado. Una tarjeta de presentación con un nombre y un número de teléfono. Era él, el hombre que había ayudado a mi madre a forjar mi armadura. Con la tarjeta en la mano, salí por la puerta trasera hacia el patio, buscando un poco de aire y privacidad. El sol de la tarde de Miami se sentía cálido en mi piel. Un extraño contraste con el hielo que se había apoderado de mi interior. Marqué el número con una determinación que no sabía que poseía. Una asistente amable me contestó,
y, tras explicarle la urgencia de mi situación, me pasó directamente con el señor Morales, el abogado. Le expliqué brevemente lo que estaba ocurriendo. Su voz era tranquila y profesional. Señorita Sofía, lamento mucho su pérdida. Su madre era una mujer muy inteligente. Recuerdo perfectamente el documento que firmaron. No se preocupe, usted tiene el control total. Se trata de un fideicomiso en vida irrevocable. La propiedad está a su nombre como única fideicomisaria. Legalmente, su esposo no tiene ningún derecho sobre ella. Las palabras control total y ningún derecho fueron como un bálsamo para mi alma herida. Colgué el teléfono y me quedé un momento mirando el jardín que mi madre tanto amaba, las orquídeas que cuidaba con devoción. Por primera vez desde su muerte, sentí una oleada de poder, no de venganza, sino de justicia. La justicia que mi madre se había asegurado de que yo tuviera. Regresé a la casa, y mi forma de caminar había cambiado. Ya no era la viuda joven y frágil que se escondía en los rincones. Entré en la sala y los encontré allí, de pie junto a la chimenea, señalando los cuadros, discutiendo qué antigüedades venderían primero. Las maletas de Marta seguían allí, como dos buitres esperando el festín. Me detuve en la entrada de la sala, observándolos sin que se dieran cuenta. Estaban tan absortos en su codicia, tan seguros de su victoria, que no notaron mi presencia. Vi el retrato de mi madre sobre la chimenea, su sonrisa serena pareciendo juzgarlos desde arriba. La injusticia de la escena era abrumadora. Ellos, los invasores, planeando desmantelar una vida entera por dinero, mientras yo, la verdadera dueña, sostenía el poder para detenerlos en la palma de mi mano. La tristeza por la pérdida de mi madre se mezcló con una nueva y feroz determinación. Ya no se trataba solo de proteger sus recuerdos, se trataba de honrar su último acto de amor y protección. Respiré hondo, preparándome para la confrontación que lo cambiaría todo. Avancé hacia la sala, con el eco de las palabras del abogado resonando en mi cabeza como una armadura invisible. Control total. Ningún derecho. Cada paso se sentía firme, deliberado. Los encontré de pie, junto a la gran ventana que daba al jardín, sus siluetas recortadas contra la luz del atardecer. Javier señalaba con un gesto amplio los rosales de mi madre, mientras le decía a Marta algo sobre el potencial del terreno. No hablaban de flores, hablaban de metros cuadrados, de dólares. Estaban desmembrando mi hogar, mi vida, mi pasado, con una frialdad de cirujano. La rabia que sentía era tan pura y helada que me aclaraba la mente. Me daba un propósito. Ya no era la esposa afligida, era la hija de Isabela, y estaba a punto de recordarles quién era ella. Me aclaré la garganta, un sonido pequeño pero que cortó el aire como un cuchillo. Ambos se giraron, sorprendidos. La sonrisa de Javier flaqueó por una fracción de segundo antes de recomponerse en una máscara de preocupación forzada. Sofía, cariño, deberías estar descansando. ¿Por qué no te acuestas un rato? Mamá y yo nos estamos encargando de todo. Su voz era melosa, condescendiente, la misma que había usado durante meses para tratarme como si fuera de cristal. Marta asintió, añadiendo su propio toque de veneno. Tu esposo tiene razón, niña. Has pasado por mucho. Deja que los adultos se ocupen de los problemas. La palabra niña fue deliberada, un intento de empequeñecerme, de anularme en mi propia casa. Pero ya no funcionaba. Su condescendencia solo alimentaba el fuego dentro de mí. Ignoré sus sugerencias y caminé lentamente hacia ellos, mi mirada fija en Javier. Me detuve a unos metros, creando una distancia que era tanto física como emocional. ¿Encargándose de qué exactamente?, pregunté. Mi voz era tranquila, desprovista de la histeria que probablemente esperaban. ¿De qué planes tan urgentes estaban hablando que no podían esperar a que pasara ni un solo día? El cambio en mi tono los descolocó. Se miraron el uno al otro, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Javier fue el primero en responder, tratando de recuperar el control de la conversación. Solo hablábamos de hacer algunos arreglos, de poner la casa en orden. Es un lugar muy grande para ti sola, Sofía. Hay que pensar en el futuro.
Su evasiva era tan transparente que resultaba casi insultante. Marta, siempre más directa y menos sutil en su crueldad, intervino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo que tu esposo quiere decir es que este lugar necesita una mano firme. Un toque nuevo. Tu madre tenía un gusto particular. Estamos pensando en modernizarlo, hacerlo más vendible. La palabra se le escapó. Vendible. Y quedó flotando en el aire entre nosotros. Una confesión desnuda y brutal de sus verdaderas intenciones. Pude ver el pánico en los ojos de Javier. La furia que sintió hacia su madre por su indiscreción. Intentó corregirla de inmediato, tartamudeando un poco. Mamá, no es eso lo que queríamos decir. Sofía, no la escuches. Está cansada. Solo queremos lo mejor para ti. Pero era demasiado tarde. La verdad, cruda y fea, ya había sido revelada. La palabra, vendible, se clavó en mi pecho, pero no con dolor, sino con la fría certeza de una prueba irrefutable. Ya no eran sospechas. Ya no era una conversación que había escuchado a escondidas. Me lo habían dicho a la cara. Mantuve la calma, dejando que su error se asentara, que el peso de esa palabra los aplastara. Vendible. Repetí en voz baja, saboreando el veneno en el término. ¿Así que ese es el plan? ¿Modernizar y vender? ¿Ponerle un precio a los recuerdos de mi madre antes de que su cuerpo siquiera se enfríe? Mi pregunta no buscaba una respuesta. Era una acusación. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Javier. Su máscara de esposo devoto se había hecho añicos, revelando al buitre que se escondía debajo. Él dio un paso hacia mí, con las manos levantadas en un gesto de falsa rendición. Sofía, por favor, no lo veas así. Tienes que ser práctica. Esta casa vale una fortuna. Con ese dinero podrías empezar de nuevo, en cualquier lugar que quisieras, sin tener que preocuparte por nada. Es por tu bien. Estamos tratando de asegurarte un futuro. Su lógica era retorcida, un intento desesperado de pintar su codicia como un acto de amor. Cada palabra era una manipulación, un intento de hacerme creer que mi dolor era un obstáculo para mi propia felicidad, una felicidad que, casualmente, pasaba por entregarles a ellos el cheque de más de $1.000.000. La audacia de su argumento me dejó sin aliento, pero no me debilitó. Me reí. No fue una risa alegre, sino un sonido seco, amargo, que los sorprendió más que cualquier grito. ¿Mi futuro? ¿Ustedes están preocupados por mi futuro? Negué con la cabeza, una sensación de poder creciendo en mi interior. No, Javier, están preocupados por el suyo. Me acerqué al retrato de mi madre que colgaba sobre la chimenea, y pasé los dedos suavemente por el marco dorado. Mi madre sabía exactamente quién eras. Siempre lo supo. Por eso se aseguró de que mi futuro estuviera en mis manos, y solo en las mías. La ambigüedad de mis palabras los dejó perplejos. Pude ver la confusión luchando con la arrogancia en sus rostros. No entendían a qué me refería, pero el tono de certeza en mi voz les infundió una primera semilla de duda. Javier frunció el ceño, su paciencia agotándose visiblemente. ¿De qué estás hablando, Sofía? ¿Qué tonterías dices? Tu madre te quería, pero era una soñadora, no una mujer de negocios. Dejó todo enredado, como siempre. Su desprecio hacia mi madre, ahora que ya no necesitaba fingir, salió a la superficie. Fue otro error, otro clavo en su propio ataúd. Marta resopló con desdén. Exacto. Probablemente dejó un montón de deudas. Por eso tenemos que actuar rápido, antes de que los acreedores empiecen a llamar. Su ignorancia era casi cómica. Estaban tan ciegos por su propia avaricia, que no podían concebir que mi madre, la mujer que consideraban una simple soñadora, hubiera sido infinitamente más inteligente y previsora que ellos dos juntos. Di la vuelta para enfrentarlos, mi espalda ahora hacia el retrato de mi madre, como si sintiera su fuerza apoyándome. Se equivocan. Mi madre no dejó nada enredado. Al contrario, lo dejó todo perfectamente claro, atado y bien atado. Dejó instrucciones muy específicas. Mantuve mi voz nivelada, dejando que cada palabra cayera con peso. La mención de
instrucciones específicas, los alarmó. Vi a Javier intercambiar una mirada nerviosa con su madre. La idea de un testamento con cláusulas inesperadas, algo que pudiera complicar sus planes de una venta rápida, comenzó a preocuparlos. Su castillo de naipes, construido sobre mi supuesto dolor y debilidad, empezaba a tambalearse. Aún no sabían la magnitud de su derrota, pero el miedo ya había empezado a filtrarse. Sin decir una palabra más, les di la espalda y caminé hacia el pasillo, en dirección al dormitorio de mi madre. Al pasar, me detuve y recogí del suelo el chal de colores que habían pisoteado. Lo sostuve contra mi pecho, un talismán, un recordatorio de por quién estaba luchando. Luego, me giré hacia ellos desde el umbral del pasillo. Mañana por la mañana, a las 9, anuncié, mi voz resonando en el silencio tenso de la casa. El señor Morales, el abogado de mi madre, vendrá. Les sugiero que estén aquí. Hay ciertos documentos que él necesita explicarles personalmente. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y me dirigí al santuario de mi madre, dejándolos solos en la sala, con sus planes rotos y una noche entera por delante para ahogarse en la incertidumbre que yo acababa de crear. Cerré la puerta del dormitorio de mi madre y giré la llave en la cerradura. El clic metálico fue un sonido extrañamente satisfactorio, un punto final a mi pasividad. Era la primera vez en mi vida que le ponía seguro a esa puerta, transformando mi refugio de duelo en una fortaleza. Me recosté contra la madera sólida, sintiendo las vibraciones de sus voces al otro lado, primero confusas, luego irritadas. Apreté el chal de colores contra mi pecho, inhalando el leve aroma de mi madre que aún impregnaba la lana. Ya no era solo un trozo de tela, era mi estandarte, la armadura que ella me había tejido sin que yo lo supiera. En el silencio de su cuarto, rodeada de sus libros y sus fotos, sentí su presencia más fuerte que nunca. No estaba sola en esto. Estaba ejecutando su último plan, su acto final de protección. La noche se hizo interminable, una guerra de nervios librada a través de una puerta de caoba. Javier no tardó en tocar, primero suavemente. Sofía, mi amor, abre, hablemos. Estás alterada, no estás pensando con claridad. Su voz, que antes me habría consolado, ahora sonaba falsa, manipuladora. Mi silencio fue mi respuesta. Su tono cambió, volviéndose más impaciente, más exigente. Sofía, esto es ridículo. Abre la maldita puerta. No puedes simplemente encerrarte y llamar a un abogado. Somos un matrimonio. Se supone que debemos decidir estas cosas juntos. La ironía de sus palabras era asfixiante. Había pasado meses planeando a mis espaldas, pero ahora exigía una consulta que nunca tuvo la intención de conceder. Su actuación había terminado, y el verdadero Javier, el hombre desesperado y acorralado, estaba empezando a mostrarse. Al cabo de una hora, la voz de Marta se unió al asedio. Su tono no tenía nada de la falsa dulzura de antes. Era puro veneno. Escúchame bien, niña malcriada. No sé qué juego crees que estás jugando, pero no va a funcionar. Tu esposo y yo solo estamos tratando de ayudarte. Si no abres esa puerta ahora mismo, nos obligarás a tomar medidas. No eres la única con derechos aquí. Su amenaza flotó en el aire, diseñada para asustarme, para hacerme sentir pequeña e indefensa. Pero en lugar de miedo, sentí una extraña calma. Cada palabra hostil que pronunciaban era una confirmación más de que estaba haciendo lo correcto. Se estaban desenmascarando solos, revelando su verdadera naturaleza codiciosa y cruel. Me alejé de la puerta y me senté en la mecedora de mi madre, meciéndome suavemente en la oscuridad, esperando el amanecer. No dormí ni un minuto. La noche fue una vigilia, un tiempo para procesar la magnitud de la traición. Con la claridad que solo el shock puede traer, empecé a conectar los puntos de los últimos meses. Las misteriosas llamadas telefónicas de Javier, sus repentinos viajes de negocios, su insistencia en que yo no me preocupara por las finanzas de mi madre. Todo encajaba. No era solo la casa, era un plan meticuloso para despojarme de todo. El dolor por la pérdida de mi madre seguía ahí,
una corriente subterránea constante, pero ahora estaba canalizado. Se había transformado en una fuerza, una determinación de acero. No iba a permitir que pisotearan su memoria y su legado. Esta casa no era un activo financiero. Era el último bastión de mi historia, de mi identidad, y la iba a defender con todo lo que tenía. En medio de la quietud de la madrugada, un nuevo sonido rompió el silencio. Un murmullo bajo y urgente proveniente de la sala. Me acerqué sigilosamente a la puerta, pegando la oreja a la madera fría. Era Javier, hablando por teléfono. Su voz era un susurro tenso, cargado de pánico. No lo sé, no tengo ni idea de qué tipo de documento es. Ella mencionó un fideicomiso en vida. Sí, búscalo. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Irrevocable? ¿Qué quieres decir con que no tengo derechos? Tiene que haber una manera de impugnarlo. La casa vale más de 1 millón. Sentí una oleada de triunfo helado. Estaba asustado. La simple mención de esas 3 palabras había demolido su arrogancia. Se había dado cuenta de que no estaba luchando contra una viuda afligida y confundida, sino contra el plan perfectamente ejecutado de una mujer mucho más inteligente que él, mi madre. Su pánico era mi confirmación. Volví al escritorio de mi madre y encendí la pequeña lámpara de lectura. En el cajón inferior, justo donde ella guardaba sus papeles más importantes, había una carpeta de cuero azul con la etiqueta Fideicomiso Familiar Isabella Rojas. La abrí. Dentro estaba la copia del documento que había firmado en la oficina del señor Morales. Mis ojos recorrieron el lenguaje legal, denso y complicado, hasta que encontré la cláusula clave. La propiedad se transfiere irrevocablemente a Sofía Rojas, como única fideicomisaria y beneficiaria. Esta transferencia es absoluta y no está sujeta a reclamaciones conyugales o de herencia posteriores. Era una fortaleza legal inexpugnable. Mi madre no me había dejado solo una casa. Me había dejado la independencia, el poder y la justicia. Sostuve la carpeta contra mi pecho, sintiendo el peso reconfortante del papel que contenía mi futuro. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, la casa quedó en un silencio tenso y expectante. Sabía que estaban despiertos, esperando, probablemente sentados en la sala, entre las maletas de lujo de Marta, que ahora parecían accesorios de una obra de teatro fallida. Su nerviosismo debía ser palpable. Me di una ducha larga y caliente, lavándome el agotamiento y el dolor de las últimas 24 horas. Al abrir el armario de mi madre, mis ojos se posaron en una blusa de seda color marfil, una de sus favoritas, que usaba en ocasiones especiales. Era elegante, sobria y autoritaria. Me la puse. No era un disfraz, era una armadura. Me miré en el espejo y por primera vez en mucho tiempo, no vi a una niña perdida. Vi a la hija de Isabela. Vi a la dueña de esa casa. Completé mi preparación con un cuidado ritual. Me peiné el cabello, recogiendo un mechón con uno de los broches de plata de mi madre. Me puse el collar de perlas que me regaló para mi graduación. Cada objeto era un ancla, un recordatorio de su amor y su fuerza. No necesitaba ensayar un discurso. La verdad no necesita ensayo. Las palabras del señor Morales resonaban en mi mente. Usted tiene el control total. Javier y Marta habían basado todo su plan en mi supuesta debilidad, en mi vulnerabilidad emocional. Pero habían subestimado la única cosa que no podían tocar: el vínculo inquebrantable entre una madre y una hija, un vínculo que trascendía incluso la muerte y que se había materializado en un documento legal a prueba de buitres. Faltaban 5 minutos para las 9. El aire en la casa estaba tan cargado que casi se podía cortar. Podía oír el tintineo nervioso de una taza de café en la sala, el susurro ansioso de Marta. Tomé el chal de colores y lo doblé cuidadosamente sobre mi brazo. Era mi prueba, el símbolo de su profanación y de mi renacimiento. Caminé hacia la puerta del dormitorio, mi corazón latiendo con un ritmo firme y constante. No era miedo lo que sentía, sino una extraña serenidad, la calma que precede a la tormenta necesaria. Iba a recuperar mi hogar, mi duelo y mi paz. Iba a honrar a mi madre de la única manera que importaba.
viviendo la vida segura e independiente que ella había luchado tanto por garantizarme. Giré la llave y abrí la puerta. El sonido pareció resonar por todo el pasillo. Salí y caminé lentamente hacia la sala de estar, mis pasos silenciosos sobre la alfombra. Allí estaban, sentados en el borde del sofá, como dos acusados esperando su sentencia. Javier se puso de pie de un salto al verme, su rostro una máscara de ansiedad. Marta simplemente me fulminó con la mirada, su arrogancia luchando contra un miedo que no podía ocultar del todo. Las maletas seguían junto a la puerta principal, un recordatorio insolente de su invasión fallida. Me detuve en el centro de la habitación, en el espacio exacto donde ella había proclamado su ridículo reinado el día anterior. Justo en ese momento, sonó el timbre. El señor Morales había llegado. El acto final estaba por comenzar. Javier, intentando aparentar una calma que no sentía, fue quien abrió la puerta. El señor Morales entró. Era un hombre de unos 60 años, de porte sereno y con una mirada que transmitía una inteligencia aguda y una profunda empatía. Su traje oscuro estaba impecable, y sostenía un maletín de cuero con una naturalidad que contrastaba violentamente con la ansiedad palpable que emanaba de mi esposo y mi suegra. Javier extendió la mano, intentando tomar el control. «Señor Morales, gracias por venir. Soy Javier, el esposo de Sofía. Pase, por favor. Estábamos esperándolo para poner en orden los asuntos de mi suegra». Su tono era el de un hombre de negocios a cargo, una farsa que estaba a punto de desmoronarse por completo. El abogado ignoró la mano extendida de Javier y dirigió su atención directamente hacia mí. Se acercó, tomó mi mano entre las suyas con una calidez paternal y dijo: «Sofía, mi más sentido pésame. Tu madre era una mujer excepcional, una de las más listas y valientes que he conocido». Sus palabras, sinceras y directas, fueron el primer ancla de validación que había sentido en días. Me sentí vista, no como una viuda frágil, sino como la hija de Isabela. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta, y le indiqué que tomara asiento en el sillón frente a la chimenea. Yo me senté en el sillón de mi madre, mi lugar por derecho. Javier y Marta no tuvieron más remedio que sentarse en el sofá, como dos extraños en una reunión a la que no habían sido invitados. Javier, impaciente por recuperar el protagonismo, se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre las rodillas. «Bueno, como le decía, entendemos que estos procesos pueden ser complicados. Sofía está, como es natural, muy afectada. Nuestra intención es simplificar todo lo posible. Hemos estado discutiendo y creemos que lo más sensato sería poner la casa en el mercado cuanto antes. Es una carga muy grande para ella sola, y el dinero le aseguraría un futuro sin preocupaciones». Hablaba de mí como si yo no estuviera en la habitación, como si mi futuro fuera un producto financiero que él tenía la amabilidad de gestionar. Cada palabra era una capa más de su mentira, un insulto a mi inteligencia y a mi dolor. El señor Morales ni siquiera lo miró. Abrió su maletín con una calma deliberada y extrajo una única y voluminosa carpeta de cuero azul. La colocó sobre la mesa de centro de caoba con un sonido sordo y definitivo que pareció hacer eco en el silencio tenso de la sala. Luego, finalmente, dirigió su mirada a Javier, una mirada que no admitía réplica. «Señor», dijo, su voz tranquila pero cortante, «le agradezco su perspectiva. Sin embargo, no hay nada que simplificar. El asunto de esta propiedad, de hecho, es extraordinariamente simple, y fue resuelto por la señora Isabela hace ya varios meses. No hay nada que discutir sobre su venta». La firmeza de sus palabras fue como una piedra arrojada a un estanque de aguas tranquilas, y las ondas de choque se reflejaron en los rostros de Javier y Marta. Marta soltó una risa seca, un sonido áspero y lleno de desdén. Por favor, Isabela era una sentimental, no una mujer de negocios. Con todo respeto, probablemente dejó un montón de deudas y papeles sin firmar. Siempre vivió en su propio mundo de flores y libros. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Estaba tan convencida de nuestra estupidez, de la supuesta ingenuidad de mi madre,
que no podía concebir un escenario en el que no tuviera el control. Se reclinó en el sofá, cruzando los brazos con aire de superioridad, sin saber que acababa de pronunciar su propia sentencia. Su desprecio por mi madre fue el catalizador final, la chispa que encendió la pólvora que Isabela había preparado con tanto cuidado. Fue entonces cuando hablé. Dejé que su desprecio flotara en el aire por un segundo, antes de cortarlo de raíz. Mi voz salió fría, clara y sin un ápice de temblor. Los miré directamente a los ojos, primero a ella y luego a él. Mi madre no dejó deudas, afirmé, dejando que la frase se asentara. Tampoco dejó nada sin resolver. Al contrario, lo dejó todo perfectamente atado. Hice una pausa, disfrutando del destello de confusión en sus rostros. Y entonces, pronuncié las 3 palabras que mi madre me había legado como un arma secreta. Las 3 palabras que lo cambiarían todo. Lo que dejó fue un fideicomiso en vida. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver el color drenarse del rostro de Javier, el reconocimiento y el pánico puro inundando sus ojos mientras procesaba el significado legal completo de esa frase. Su plan, su futuro, todo se había derrumbado en un instante. El señor Morales, como si fuera una señal, tomó la palabra para dar el golpe de gracia. Abrió la carpeta azul y, aunque no leyó directamente, resumió el contenido con una precisión legal devastadora. Para ser exactos, un fideicomiso en vida irrevocable, aclaró, su tono profesional y desapasionado. Hace 6 meses, la señora Isabela Rojas transfirió legalmente la titularidad de esta propiedad a dicho fideicomiso. La señorita Sofía Rojas fue nombrada única fideicomisaria y única beneficiaria. Esto significa, continuó, mirando directamente a Javier, que la casa nunca formó parte del patrimonio sucesorio de su difunta suegra. Legalmente, esta propiedad le pertenece a Sofía en su totalidad desde el momento de la firma. Usted, como su esposo, no tiene absolutamente ningún derecho o reclamación sobre ella. Ni ahora, ni en el futuro. La compostura de Javier se hizo añicos. Se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia e incredulidad. Señaló hacia mí, su dedo temblando. Eso es imposible. Ella no sabía lo que estaba firmando. Tú la manipulaste, gritó, dirigiendo su acusación final no a mí, sino a la memoria de mi madre. Siempre la controlaste, llenándole la cabeza de tonterías para ponernos en contra. Esto es un fraude. Su desesperación era patética. En su mente retorcida, era más fácil creer en una conspiración de una mujer muerta que aceptar la simple verdad, que mi madre lo había visto venir, que había medido su codicia y había actuado para protegerme. Su explosión no fue una defensa, fue una confesión a gritos de su propia culpa. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de la blusa de seda de mi madre sobre mis hombros, una armadura invisible. Sostenía el chal de colores en mi brazo, y ahora lo levanté ligeramente, dejando que los hilos vibrantes captaran la luz. No, Javier. Ella no me manipuló. Me protegió, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. Me protegió de ti. Mi mirada se desvió hacia las 2 maletas de lujo que seguían junto a la puerta principal, los monumentos a su invasión fallida. Luego, volví a mirarlos, a él y a su madre, que me observaba con un odio puro en sus ojos. Esta casa no está en venta, y ustedes 2 ya no son bienvenidos aquí. Quiero que se vayan. Ahora. Marta se levantó de un salto, su rostro enrojecido de furia. ¿Cómo te atreves? Niña insolente. Después de todo lo que hemos hecho por ti, eres una desagradecida. Sus insultos rebotaban contra la calma que me envolvía. Ya no podían herirme. Su poder se basaba en mi debilidad, y yo ya no era débil. Ignoré sus gritos y me concentré en Javier, que se había quedado paralizado, la realidad de su derrota total finalmente hundiéndose en él. Su futuro soñado, financiado con la herencia de mi madre, se había evaporado. Le hablé con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Tienen 1 hora, recojan sus cosas, todas sus cosas, y lárguense de mi casa.
El señor Morales se puso de pie, cerrando su maletín. Su trabajo había terminado. Me miró y me ofreció un pequeño y respetuoso asentimiento, un gesto que decía más que 1000 palabras. Era un reconocimiento a mi madre, a su increíble previsión, y a la fuerza que yo acababa de descubrir en mí misma. Lo acompañé hasta la puerta, dándoles la espalda a Javier y a Marta, quienes permanecían congelados en medio de la sala, rodeados por los muebles y los recuerdos que habían intentado robar. Al cerrar la puerta tras el abogado, un silencio profundo y definitivo cayó sobre la casa. Un silencio que no era de duelo, sino de paz. El silencio de la victoria. Había recuperado mi hogar. Cuando la puerta se cerró tras el señor Morales, el silencio que quedó no fue el de la pena, sino el de un campo de batalla después de la victoria. Javier y Marta estaban de pie, inmóviles, como estatuas de sal en medio de mi sala. La arrogancia se había evaporado de sus rostros, reemplazada por una mezcla fea de shock y odio impotente. Sin decir una palabra, Marta caminó rígidamente hacia sus maletas, las agarró con una furia contenida y se dirigió a la salida. Javier la siguió, pero se detuvo en el umbral y se giró para mirarme. No había disculpas en sus ojos, ni arrepentimiento, solo el frío resentimiento de un ladrón atrapado. «Te arrepentirás de esto, Sofía», siseó. No le respondí. Simplemente observé cómo se marchaba. El sonido de las ruedas de sus costosas maletas sobre el mármol del porche fue la música más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Una vez que su carro desapareció por la calle, cerré la puerta principal y le puse el seguro. Me apoyé contra la madera, sintiendo por primera vez en días el peso de mi propio cuerpo. La casa se sentía inmensa, vacía, pero era un vacío limpio, un lienzo en blanco. Mi primera acción no fue llorar, sino purgar. Subí las escaleras hasta el que había sido nuestro dormitorio y abrí el armario de Javier. Comencé a sacar su ropa metódicamente, los trajes caros que nunca supe cómo pagaba, las camisas de diseñador, los zapatos que valían más que mi primer sueldo. No lo hice con rabia, sino con una eficiencia fría, como una enfermera limpiando una herida. Lo apilé todo en bolsas de basura negras. Cada objeto que sacaba era un peso menos sobre mi alma, una mentira menos contaminando el aire de mi hogar. Esa noche, su número apareció en mi teléfono. Dudé un segundo antes de contestar, sabiendo que necesitaba escuchar su voz una última vez para cerrar el círculo por completo. No hubo súplicas, ni remordimiento, solo una rabia fría y calculadora. Me acusó de haberlo engañado, de haber conspirado con mi madre a sus espaldas. Dijo que iba a luchar por sus derechos en el divorcio, que merecía la mitad de nuestros bienes. Escuché en silencio hasta que terminó su perorata, y luego, con la misma calma con la que lo había enfrentado horas antes, le respondí: «No hay nuestros bienes, Javier. Solo hay lo que intentaste robarme. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo». Y antes de que pudiera replicar, colgué y bloqueé su número para siempre. El matrimonio había terminado, no con un portazo, sino con el clic silencioso de un botón. Unas horas más tarde, llegó un mensaje de texto de un número desconocido. No necesitaba adivinar quién era. Era un torrente de veneno de Marta, lleno de insultos y maldiciones. Me llamaba desagradecida, calculadora, una víbora que se había aprovechado de la bondad de su hijo. Terminaba con una frase que casi me hizo reír. «Disfruta de tu casa solitaria, porque te quedarás sola por el resto de tu vida». Borré el mensaje sin responder. Comprendí que su crueldad no era una reacción a mis acciones. Era simplemente quién era ella. No había nada que yo pudiera haber hecho o dicho para cambiarla. Cortar todo lazo con ellos no era un acto de venganza, sino de autopreservación. Era la única forma de asegurarme de que su toxicidad nunca más volviera a tocar mi vida. Después de la purga y los últimos contactos, un agotamiento profundo se apoderó de mí. La adrenalina que me había mantenido en pie se desvaneció, y el dolor por la pérdida de mi madre regresó con una fuerza abrumadora. Pero esta vez era diferente. Era un dolor puro, sin la contaminación de la traición y la manipulación.
Me senté en el suelo de la sala, en el mismo lugar donde Marta había proclamado su reinado, y lloré. Lloré por mi madre, por la mujer increíble que había sido, por la sabiduría con la que me había protegido hasta el final. Lloré por el esposo que pensé que tenía y por la inocencia que había perdido. Fue un llanto liberador, las primeras lágrimas de un duelo que por fin era solo mío. Cuando las lágrimas cesaron, subí al dormitorio de mi madre. La habitación ya no se sentía como una fortaleza sitiada, sino como un santuario de paz. Todo estaba como lo recordaba, antes de la profanación. Recogí la ropa que Javier había arrojado al suelo y la doblé con cuidado, inhalando el aroma familiar de mi madre. Finalmente, tomé el chal de colores, mi estandarte de batalla, y lo coloqué suavemente sobre el respaldo de la mecedora de mimbre, su lugar de honor. Me senté en la mecedora, meciéndome lentamente en la penumbra, y por primera vez desde que ella se había ido, no sentí su ausencia como un vacío, sino como una presencia serena que me envolvía, dándome permiso para empezar a sanar. Los papeles del divorcio llegaron una semana después. Fue un proceso sorprendentemente rápido y limpio. Sin la casa como palanca, Javier no tenía nada por lo que luchar. Aceptó los términos sin rechistar, desapareciendo de mi vida con la misma rapidez con la que había intentado saquearla. Nunca más volví a saber de él ni de su madre. La casa, que una vez fue el objetivo de su codicia, se convirtió en mi refugio. Algunas personas me sugirieron que la vendiera, que empezara de nuevo en otro lugar sin tantos recuerdos dolorosos, pero entendí que venderla sería concederles una victoria póstuma. Quedarme era mi forma de honrar a mi madre, de demostrar que su legado no estaba en las paredes o en el valor del terreno, sino en la fuerza que me había inculcado. Poco a poco, empecé a hacer mía la casa. No con grandes remodelaciones, sino con pequeños gestos. Planté nuevas flores en el jardín de mi madre, junto a sus amadas orquídeas. Reorganicé la biblioteca, mezclando mis libros con los suyos. Una tarde, mientras desempolvaba, encontré una vieja caja de fotos. Pasé horas mirándolas. Imágenes de mi madre, de mi infancia, de una vida llena de amor. No sentí tristeza, sino una profunda gratitud. Ellos habían intentado borrar su memoria, reducir su vida a un activo financiero, pero habían fracasado estrepitosamente. Su memoria estaba viva en cada rincón de esa casa, y ahora era mi deber protegerla y cultivarla. Hoy, sigo viviendo aquí, en esta casa de Coral Gables, llena de luz y recuerdos. El dolor de la pérdida nunca desaparece del todo, pero se ha transformado en una compañía serena. A veces, por la tarde, me siento en la mecedora con el chal de colores sobre mis hombros. Miro el retrato de mi madre sobre la chimenea, su sonrisa tranquila, y le doy las gracias en silencio, no solo por la casa, sino por la lección más importante que me enseñó, que el verdadero valor no se puede tasar en dólares, y que la herencia más grande que una madre puede dejar es la fuerza para defender tu propia historia. Estoy sola. Sí, pero no estoy solitaria. Estoy en paz, en mi hogar, y finalmente, soy libre. Lo que viví en esas 48 horas me enseñó que la verdadera herencia no es algo que se pueda tasar, vender o registrar en un documento. Mi madre no me dejó solo una casa en Coral Gables. Me dejó el manual de instrucciones para sobrevivir a la tormenta que ella sabía que se avecinaba. Me dejó su fuerza, su previsión y, lo más importante, la certeza de que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se transforma en una armadura para los que se quedan. La codicia de Javier y Marta los cegó. Vieron ladrillos, metros cuadrados y un signo de dólar, pero nunca vieron lo esencial, que el valor de ese lugar no estaba en su precio de mercado, sino en la memoria y la dignidad que contenía. Y esa es una herencia que nadie, nunca podrá robar. La traición, especialmente cuando viene de quien te prometió amor eterno, y en tu momento de mayor vulnerabilidad, es un veneno que no solo rompe el corazón, sino que intenta quebrar el espíritu. Busca hacerte dudar de tu propio juicio, de tu valor, de tu derecho a sentir dolor. Pero lo que aprendí es que ese veneno también puede ser el antídoto.
El shock de su crueldad me despertó de la niebla del duelo. Me obligó a dejar de ser la víctima pasiva de mi propia tragedia y a convertirme en la protagonista de mi liberación. A veces, el golpe más duro no es el que te derriba, sino el que te obliga a ponerte de pie y a recordar la fuerza que siempre tuviste, pero que habías olvidado cómo usar. Mi madre, en su infinita sabiduría, me enseñó que el amor no es solo un sentimiento, es una acción, es un plan. Su amor por mí no estaba solo en los abrazos o en las palabras de aliento. Estaba en esa tarde en la oficina de un abogado, en la firma de un papel que yo no entendía, en la creación de un escudo legal que me protegería cuando ella ya no estuviera para hacerlo. Ella no luchó contra su enfermedad solo por vivir un día más. Luchó para darme el tiempo y las herramientas para tener un futuro seguro. Esa es la lección más profunda. El amor más grande es el que piensa en tu mañana, el que construye un refugio para ti, incluso sabiendo que no estará allí para compartirlo. Esta casa dejó de ser un simple lugar para convertirse en un símbolo. Es el testamento de la victoria de la memoria sobre la codicia. Cada vez que cuido las orquídeas de mi madre, o me siento en su mecedora, no estoy simplemente recordando a una persona que se fue. Estoy honrando un legado de resiliencia. Javier y Marta querían borrarla, reemplazar su esencia con paredes recién pintadas y muebles modernos para atraer a un comprador. Fracasaron porque no entendieron que un hogar no es lo que contiene, sino lo que representa. Y este hogar representa la fuerza inquebrantable de una mujer que protegió a su hija más allá de la vida misma. Las 3 palabras que los paralizaron, fideicomiso en vida, no eran magia. Eran la culminación de la inteligencia y el amor de mi madre. No fueron un golpe de suerte, sino el resultado de una estrategia cuidadosamente planeada. Y esto me enseñó que en las batallas familiares, que a menudo son las más crueles, la mejor defensa no son los gritos ni las lágrimas, sino el conocimiento, la preparación y la calma. La previsión de mi madre desarmó su arrogancia y expuso su plan miserable. La verdadera fuerza no siempre es la que más ruido hace. A veces, es la que se sienta en silencio, con la verdad de su lado, esperando el momento justo para actuar. Si mi historia resuena contigo, si alguna vez te has sentido